Hola, buen día. Mi nombre es Carla Alfaro del programa de Apolíneos y el día de hoy tengo el gusto de estar con la licenciada y maestra Paola Dantes para nuestro programa. Antes de comenzar, compartiré brevemente su semblanza de nuestra invitada para poder dar inicio a nuestra entrevista. Primero que nada, Paola posee una licenciatura y también una maestría. Su licenciatura es en Ciencias de la Educación con acentuación en procesos cognitivos por la Universidad de Monterrey y también la maestría en Integración de Personas con Discapacidad por la Universidad de Salamanca, España. Es también especialista en programas integrales de atención a personas con discapacidad intelectual y posee experiencia como ponentes en conferencias nacionales e internacionales sobre inclusión educativa y laboral de personas con discapacidad intelectual y también es docente de cursos de nivel profesional en la Universidad de Monterrey. Así también desempeñó el cargo de directora académica en el Instituto Down de Monterrey, ABP, del 2010 hasta el 2017. A partir del 2017 se ha reincorporado como directora del Programa de Integración Social y Educativa PICIE en la Universidad de Monterrey. Muchísimas gracias, Paola, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias por la invitación. Excelente. Bueno, ahora sí ya arrancamos con algunas de las preguntas que tenemos aquí para nuestro programa y una que creo que a mí me interesa bastante y que creo que siente el tono, ¿no? Para la entrevista es comenzar con un poquito de historia, un poquito de contexto. Nuestra primera pregunta va de la parte de cómo eran consideradas las personas con discapacidad en la antigüedad, como para empezar a ver cómo es que esto se ha transformado y cómo ha iniciado este proceso. Sí, claro, fíjate que es muy interesante dar como este vistazo porque nos puede plantear el cómo hemos ido evolucionando en estos conceptos y sobre todo en cómo hemos ido evolucionando en el apoyo que requiere una persona con discapacidad. Anteriormente, en la antigüedad, eran personas consideradas pues como un castigo de Dios, eran consideradas pues con algunas anormalidades, y que para eso, para la sociedad, era como un rechazo, ¿no? Muy fundamentado, que pues en la antigüedad no se tenía conocimiento ni siquiera de la anatomía, ¿no? Entonces, pues también todo lo que salía de lo que era normal pues era como excluido. Fue después como evolucionando un poquito esto, después ya se le mete toda la parte religiosa en donde a lo mejor se les adjudicaba a los papás que se habían portado mal y por eso el niño había nacido con algunas anormalidades y demás y va evolucionando todo esto, pero en la antigüedad ese era el concepto que se tenía, ¿no? Ese era como lo que se tiene registrado que las personas con alguna discapacidad sufrían, pues obviamente de ese rechazo porque estaban fuera de lo que era considerado normal, ¿no? Eran esas creencias místicas, misteriosas, que se salía del concepto de lo normal y como desde antes venimos arrastrando este concepto de lo normal, ¿no? Como desde mucho tiempo antes, lo que no está dentro de lo normal nos viene generando este tema de rechazo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ese es como se tenía considerado en la sociedad, y pues desde ahí venimos arrastrando mucha línea de, pues de estas conductas aprendidas, ¿no? Hacia ese rechazo a lo normal. Claro, y creo que, como bien mencionabas, ¿no? Esto nos da un precedente como era que se consideraba, también los factores, ¿no? Lo que mencionas, el aspecto que la ciencia, la biología no, pues, no poseía las respuestas y pues se atribuía mucho a la parte mística o creencias, ¿no? Y distintas culturas, inclusive. Claro. Y bueno, conforme fue avanzando la historia, conforme fue avanzando el tiempo, ¿cómo crees, o cómo consideras, ¿no? Que es la concepción actual de las personas con discapacidad? Sí, pues hemos ido pasando por muchas etapas. Después de esa fuimos evolucionando y se empezó a identificar que pues eran personas que podían ser educadas, ¿no? Se empezaron a crear centros para atender a las personas ciegas, a las personas sordas, siempre dentro de esta parte de exclusión, ¿no? De para ellos vamos a hacer un colegio, para ellos vamos a hacer un centro. Y desde ese tiempo se empezó a identificar que necesitaban una atención médica, una cuestión rehabilitatoria, ¿no? Entonces una persona nacía con alguna condición de discapacidad y era atendida desde la perspectiva médica.
como rehabilitación, ¿no? Y toda la parte educativa ni siquiera estaba considerada, era más como un te rehabilito para que puedas a lo mejor atender ciertas situaciones. Eso fue evolucionando, ¿no? Y gracias a Dios creo que hemos ido cambiando esta percepción, hemos ido teniendo más conocimiento sobre las personas, obviamente hemos ido evolucionando en las terapias, en la concepción. Hoy por hoy, la persona con discapacidad es considerada como una persona, ¿verdad? Es considerada como una persona que puede tener los mismos derechos, las mismas oportunidades que cualquier otra. Y hoy por hoy creo que hemos ido evolucionando en este concepto de rehabilitar a un concepto de identificar lo que la persona requiere. Si es una rehabilitación porque hay una situación física, pues hay que rehabilitar, pero no vamos a dejar de lado el que puede estudiar, el que puede tener una convivencia social, el que puede tener un derecho a viajar, el que puede tener un derecho a hacer su vida en familia, ¿no? A tener un hogar, a jugar simplemente los niños, ¿no? A tener un espacio donde puedan tener una recreación. Entonces, hoy por hoy creo que se ha ido evolucionando en ese concepto de anteriormente de tanto rechazo, tanta exclusión, con una carga religiosa pesada de un castigo, a ir evolucionando a un concepto sí terapéutico, sí rehabilitatorio, pero más una cuestión educativa, más una cuestión de ya llegar al concepto que estamos hoy por hoy, de que puedan tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y considerarlos como una persona en este contexto tan global como cualquiera de nosotros. Y gracias a eso, pues también la calidad de vida de las personas ha ido evolucionando tanto que pues también ya llegan a edades más adultas, ¿no? Porque pues ya están mucho más integrados en la sociedad, ¿no? Sí, creo que algo que resuena con lo que mencionas, o tan siquiera a mi perspectiva o a mi interpretación, es que la historia le ha, no sé si otorgado o regresado serían las palabras correctas, pero yo creo que ha visibilizado y ha empujado, promovido el darle esta humanidad a las personas con discapacidad, ¿no? El no excluir, el integrarlas, el observarlas como seres humanos y propiciar su desarrollo, su educación, más allá de, como mencionabas, ¿no? Más allá de la medicina o más allá de verlo como algo que solucionar, sino al contrario, ¿no? El crear camino para este tipo de situaciones, este tipo de personas. Y Exacto. mi siguiente pregunta creo que va muy relevante a algo que está pasando, yo creo que conforme el tiempo y quién más que tú que lo ha visto progresar, es esta visibilidad y estos espacios que se empiezan a ocupar por personas con discapacidad. Yo creo que a quienes a lo mejor no hemos tenido un contacto directo, quienes no tenemos algún familiar o alguien cercano que nos haya permitido el conocer, ¿no? Cómo es que se desarrollan en sociedad y que muchas veces hasta de cierta manera se ha convertido en un tabú el preguntar o a veces hay miedo, ¿no? Y yo creo que una de las preguntas aquí muy importantes también, y me incluyo en conocer en cómo preguntar, cómo acercarse, es la parte de la terminología, ¿no? Para referirnos a personas con discapacidad, porque pues hoy en día sabemos que el lenguaje pues posee bastante poder, entonces yo creo que, pues sí, mi pregunta es más la parte de cuál es la terminología correcta o cómo puede alguien acercarse a preguntar, claro, desde un ámbito pues, informativo y que no llegamos a ofender o algo de esta índole. Sí, creo que la más importante es cuando estamos hablando o haciendo referencia a una condición de discapacidad, pues es anteponer el término condición, ¿verdad? No poner el padece, sufre, ¿no? De una discapacidad, porque estamos ya dándole una acentuación negativa. Es una condición de vida, una condición de discapacidad, ¿no? Una condición de autismo, una condición física cuando hacemos la referencia, pero en sí la terminología correcta siempre es anteponer el término persona. Hoy por hoy es lo que se está impulsando en la concepción de la discapacidad, el anteponer el término persona. Es una persona con discapacidad intelectual, es una persona con discapacidad física, es una persona con discapacidad sensorial, ¿sí? Siempre anteponer el término persona y eso nos da el que no te estoy quitando tu identidad, porque no soy por ejemplo, yo soy zurda, no soy zurda, soy una persona que escribe con la mano izquierda, ¿no? Es igual, es una persona que tiene una condición de discapacidad, pero no deja de ser persona, ¿no? Y ese es como llevar esta parte que tú dices, bueno, cuando a veces no sabemos y no estamos a lo mejor como muy relacionados con personas con alguna discapacidad,
esta parte de cómo me relaciono, cómo le digo, o simplemente en un medio de comunicación comúnmente utilizan, no, es para, estos estacionamientos son para las personas, para los minusválidos o para los paralíticos, ¿no? Y dejamos el término persona fuera, ¿no? Y creo que tenemos que visibilizarlo más. La persona no deja de ser persona por tener una condición y esa es la clave. Si yo le antepongo el término persona, estamos ya haciendo referencia y dándole esa dignidad a la persona. Yo me quedo mucho con esta línea de mensaje que compartes, ¿no? El cómo el progreso o el desarrollo de las personas con discapacidad en su visibilidad es más que nada regresarles y otorgarles esta humanidad, ¿no? Como bien dices, no es tenerle miedo a preguntar o tenerle miedo a equivocar, sino partir desde el punto de inicio que es una persona y posee una discapacidad, ¿no? Entonces se me hace una perspectiva y un punto muy importante que creo que realmente pues, es fácil de entender, es fácil de compartir y creo que, pues, como mencionas, ha sido resultado de la historia del progreso y una de las últimas preguntas que yo creo que también es muy interesante y quisiera conocer tu perspectiva y también a partir de tu trayectoria es, ¿qué oportunidades hay hoy en día para las personas con discapacidades, ¿no? En distintos ámbitos, ¿no? O sea, desde tu experiencia también en la Universidad de Monterrey, esta parte, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué caminos existen? ¿Cómo podemos apoyar a incluirlos en sociedad? Pues mira, la verdad es que ahorita creo que ya en todos los entornos la concepción de la inclusión está muy posicionada. No quiero decir que ya se hace, pero sí quiero decir que ya se llevan ciertos caminos avanzados. Y hablo en específico a lo mejor en muchos aspectos en el estado, ¿no? De aquí de Nuevo León. Muchos colegios brindan estas opciones de inclusión educativa, ¿no? También tenemos algunas asociaciones que se encargan de trabajar toda la parte recreativa y de ocio, y muchas empresas, porque la verdad, pues somos un estado, pues con mucha empresa, cada vez se suman más, ¿no? A incluir en este ambiente de inclusión laboral a personas con alguna discapacidad. Entonces creo que en esta parte hemos ido avanzando. A nivel nacional, como México, creo que se han hecho esfuerzos. Creo que tenemos una ley que nos regula mucho esta parte. Falta, pues en muchos lugares, hacerla válida. Pero creo que ahorita lo que más ha como dado resultado, creo que es el reconocer los talentos de la persona con alguna discapacidad y creo que ellos mismos han sido promotores de lo que sí pueden llegar a ser, ¿no? Y creo que es vender esa idea. Es definitivamente todos trabajamos por mejorar ciertas áreas de nosotros, pero pues también tenemos nuestros talentos, ¿no? Y esto no es restrictivo para la persona con discapacidad, tienen sus talentos y esa parte de sus talentos los ponen al servicio de los demás en diferentes ámbitos. Y creo que eso es lo que ha abierto las puertas. Tenemos ahorita chavos que pueden trabajar en empresas, chavos que tienen sus propios productos y los venden. Tenemos alumnos que han pues abierto camino en muchas escuelas, ¿no? De ser los primeros, de estar incluidos ahí, que ahí la escuela empezó a abrir sus horizontes. Tenemos alumnos que empiezan a ser también como estos promotores en muchas cosas recreativas y que ha abierto también esta parte a muchos museos que a lo mejor antes no consideraban a las personas con una discapacidad visual como para que pudieran disfrutar del arte a través de algo tangible, ¿no? Y son estos esfuerzos que se han hecho y creo que hoy por hoy las oportunidades han ido creciendo. Nos falta mucho definitivamente. Creo que no estamos pues como en la plenitud de lo que quisiéramos, pero sí creo que hemos avanzado y sí creo que ha sido gracias al esfuerzo de muchos padres de familia que han estado ahí impulsando leyes, impulsando colegios, impulsando oportunidades, ¿no? Y bueno, pues nosotros aquí en la universidad pues tenemos el programa, que es un diplomado para chavos con discapacidad intelectual y que bueno, viven toda la experiencia de aprender a su ritmo con sus propias habilidades, pero dentro de un contexto universitario. Y creo que también eso ha dejado mucha huella en los alumnos que pasan aquí por la universidad, que el día de mañana se acercan con nosotros y nos dicen, oye, estoy trabajando en tal empresa y quiero que los chavos puedan trabajar aquí, ¿no? ¿Cómo me sumo para que esta empresa en la que yo estoy pueda ser una empresa inclusiva? Entonces, pues son esas oportunidades que se han ido creando, ¿no? Y a nivel internacional, pues vemos infinidad de chavos que participan en realities que tienen autismo o chavos que tienen síndrome de Down, que andan en pasarelas o andan promocionando libros, o, ¿no?
realmente creo que hoy por hoy también las redes han ayudado mucho en visibilizar los talentos de las personas con discapacidad. Sí, claro, y creo que en este último punto, y esta es también una pregunta, yo creo que a mí me interesa a nivel personal y creo que a quien nos escuche también creo que van a conectar bastantes. Mencionas, ¿no? Esta parte de empresas y también lo que hace la Universidad de Monterrey y yo quiero también preguntar, ya sea como estudiante de la Universidad de Monterrey o también a cualquier otra persona, ¿no? O sea, que quiera, que escuche esto y que quiera involucrarse o apoyar desde lo que puede hacer, ¿cuáles consideras que son como estas acciones, ¿no? Que desde lo individual podemos propiciar a una sociedad más inclusiva? Eso sí me gustaría escuchar un poquito. Ujú. Sí, yo creo que parte desde respetar los espacios que son para nosotros y los espacios que son para personas con discapacidad. Creo que desde ahí parte esto, el tener esa sensibilidad que a lo mejor a ellos les cuesta un poquito más de trabajo, el desplazarse y demás. Desde poder empezar a apropiarnos de esa terminología correcta, ¿no? De tener la paciencia cuando estamos con alguna persona que requiere ciertos apoyos, ser un poco pacientes, ¿no? Y también a veces no juzgar, a veces no sabemos si la persona con alguna discapacidad está pasando por alguna situación que lo estresa, que le detona cierta conducta. Y bueno, tenemos que también vivir esa empatía, ¿no? Cuántas mamás también en espacios públicos siempre juzgamos de que está haciendo el niño berrinche y no sabemos ese niño qué consideraciones está teniendo en ese momento que requiera y que a lo mejor sea una persona que requiera ciertas situaciones y le está detonando alguna conducta al entorno y demás. Entonces creo que esa empatía también es importante tenerla, ¿no? Entonces, bueno, rescataría eso, la terminología, el considerar los espacios, el ser un poco más empático ante ciertas situaciones, y bueno, que desde el lado laboral que tengamos, pues ver cómo podemos sumar, a cualquier persona con cualquier condición en ese entorno, ¿no? Muchísimas gracias, Paola. Y quiero, por último, agradecerte también el espacio, pero antes de despedirnos, si tienes algún mensaje para concluir, a quien quieras compartir, ya sea de tu experiencia o en general, ¿no? Para darle un final a este episodio. Y yo quisiera escucharte porque hemos hecho preguntas, pero ahora sí yo quiero escuchar a Paola eso que nos quiera compartir antes de cerrar la entrevista. Gracias, muchas gracias por el espacio. Pues yo creo que es esto, ¿no? Es sumar a nuestra cotidianidad el que todos tenemos alguna consideración y que todos en cierto momento hemos pasado por alguna condición en específico y que pues sumemos esta perspectiva, ¿no? De ser más incluyentes, ser más empáticos con la realidad que estamos viviendo y sobre todo el que podamos ir viendo desde mi perspectiva cómo yo puedo sumar a esto, ¿no? Cómo puedo yo apoyar en estas situaciones y creo que eso sería lo más importante. Creo que ahí vamos construyendo una sociedad más inclusiva y y más enterada, ¿no? De lo que está pasando y también el dejar de ver a la persona con discapacidad como algo negativo. Son personas que tienen muchos talentos y si nos permitimos conocerlos, pues también nos van a llenar de mucha alegría, ¿no? Muchísimas gracias, Paola, por el tiempo, por las preguntas y sobre todo por compartir este mensaje, ¿no? De la relevancia, la importancia de otorgar y regresar esta humanidad a las personas con discapacidad, que yo creo que es lo que yo más me llevo, ¿no? Más allá de los avances de la historia, yo creo que lo que nos nace y lo que todos somos capaces, como bien mencionas, es verlos como personas y siempre tener esta noción, ¿no? Y el impacto que tiene el comenzar a conocer sobre este mundo. Entonces, de nuevo, Paula, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras y pues esperamos verte de regreso en algún otro episodio. Muchas gracias a ti. Gracias por la invitación. No hay de qué.